Adelante, queridos hermanos. Muchas gracias, Isaac. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos el tema en nuestro discipulado de Introducción a la Biblia, las versiones y traducciones que hay de nuestro texto sagrado. Lo que hoy vamos a aprender es precisamente a entender, vamos a comprender y a saber por qué hay tantas y diversas traducciones, tantas versiones, a qué se refiere cada una de ellas y cómo es que han llegado hasta nuestras manos el día de hoy. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla, la presentación? Sí. Sí, se ve. Ok, gracias. Muy bien. Nuestro objetivo el día de hoy es tener un conocimiento general sobre cómo se clasifican las versiones y las traducciones y determinar un criterio correcto para seleccionar las Biblias más fieles al texto. Hay que tener cuidado. El día de hoy, no todas las Biblias impresas, vaya, no todas las traducciones y versiones son correctas. Incluso en la semana pasada veía un video en la que una persona se quejaba de una nueva traducción que está saliendo en Estados Unidos, precisamente para las iglesias progresistas. Y tenían unas ciertas modificaciones al texto, sobre todo de cantar, del libro del Cantar de los Cantares. Si me leen entre líneas ya saben más o menos por dónde va la cosa. Pero sí, o sea, leía esta persona la versión King James, que es la más usual de habla inglesa, contra esta versión que tenía un nombre así medio chistoso, medio curioso, precisamente para hacerla atractiva, pero no era absolutamente nada de lo que quería decir la Biblia original. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, sobre todo el día de hoy, con aquello. No hubiera yo pensado que en algún momento llegaríamos a decir esto acerca del libro sagrado, pero sí, hay versiones y hay traducciones con las cuales hay que tener cuidado porque están interpretadas de una manera incorrecta y tienen una manera muy sutil de arreglar las cosas que parece que sí es la escritura, pero no lo es. Entonces, siempre hay que buscar una Biblia que sea lo más apegado y más, más apegado al texto. Ok. Durante siglos la transcripción de manuscritos fue la única manera de transmitir las escrituras, pero cuando el verdadero Dios vino a ser conocido y adorado por pueblos que no entendían los idiomas originales de los escritos sagrados, fue necesario también traducir estos a otras lenguas. Así se originaron las versiones y traducciones eh, con los que hoy se conocen diversamente y de manera diferente a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunas definiciones que son relativas a las distintas versiones de la escritura. Por ejemplo, para traducir la escritura se usa lo que se conoce como transliteración. La transliteración implica la introducción de vocablos extranjeros en una lengua determinada y es muy pertinente cuando estos vocablos son intraducibles. Recordemos que eh, el arameo, el griego koiné, son lenguas muertas, el hebreo original son lenguas muertas y para traducir algunas cosas ya no hay una traducción literal de algunos conceptos y de algunos textos, entonces pues se tiene que buscar la manera más adecuada de traducirlos y se utiliza la transliteración. Eh, Tal cosa ha sucedido con cierto número de voces griegas y hebreas como consecuencia de las traducciones de las escrituras y algunos de ellos, por ejemplo, son bato, no bato del norte, sino una unidad de medida que se llama bato, leviatán, querubín, estatero. Estas son vocablos que vienen directamente del hebreo y que
de alguna manera tuvieron que ser transliterados al idioma en el que se está traduciendo la escritura. Generalmente los vocablos extranjeros toman la forma peculiar de la lengua a las cuales son transliterados, pero a veces transliteración es un poquito superficial, un poquito superflua. Por ejemplo, nosotros somos muy dados a cuando alguien dice, por ejemplo, oye, ¿no fuiste a tal lado? Uno dice, la otra persona dice, lo corrige, no, no, estás pronunciando mal. Se dice no fuiste, no, no fuiste. Y si lo vemos de esta manera, cuando, al haber sido conquistados por los españoles, realmente no hubo una enseñanza correcta del idioma español, pero sí hubo muchas transliteraciones y a veces se tomaban esos vocablos tal cual se entendían y se trataban de reproducir lo mejor que pues las personas de ese momento escuchaban. Por ejemplo, el decir fuistes, oístes, vinistes, si lo vemos de una manera en este sentido de que se intentó hacer una reproducción un poquito fiel al idioma español, al fuisteis, venisteis, hicisteis, etcétera, es una pequeña contracción del vocablo que de alguna manera es correcta. No es que la persona no sepa hablar correctamente, sino que en esa transliteración se perdió un poquito ese vocablo. Sin embargo, si lo pensamos un poquito, no es del todo incorrecta, sino que es una breve contracción del idioma original y podríamos pensar que de algún modo es correcto. Sin embargo, pues a veces hay quienes puristas de la lengua dicen, no, 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 estás hablando mal, se dice fuiste, corriste, viniste, etcétera. Y no está mal, no está mal querer hacerlo de una manera correcta ahora en nuestro español mexicano, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas versiones del español en cualquier persona, en cualquier nación que vayamos del cono sur, por ejemplo, no es lo mismo el español que se habla en Argentina, el español que se habla en Colombia, el español que se habla en Perú, en Venezuela, tienen, así como tenemos nosotros modismos para todo, también ellos sí, y es muy, a mí me gusta mucho aprender todas estas situaciones de vocablos, de entendimiento del idioma, porque pues uno se enriquece, uno entiende mejor las cosas, entiende mejor las culturas de la gente y es más fácil conectar con ellos. Entonces, piensen un poquito acerca de lo que les comentaba, acerca de dijisteis, venisteis, todo esto es un poquito correcto, a lo mejor, bueno, no tanto, pero sí es un poquito, en cuestión cultural, es un poquito aceptable el tener esos vocablos. Denme un segundito, por favor. Me está dando el aire muy fuerte y ya me estoy secando la garganta. Muy bien. Entonces tenemos la transliteración para la traducción del texto de la escritura. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta lámina, algunos de las unidades de pesos y medidas de los tiempos de la nación hebrea. Por ejemplo, si nosotros leemos la escritura, de repente vamos a encontrar que se habla del coro como unidad de medida para líquidos, que son 10 vatos o 60 gines. Los gines son las barricas, estas vasijas. Aquí está, por ejemplo, el vato es esta vasija grande, el gin, o in, correctamente dicho en español, porque el H no suena, es esta vasija más chiquita. Un log es un vasito. Un efa, por ejemplo, hemos leído por ahí de repente que se ofrendaron tantos efas de trigo. Es este contenedor que vemos aquí. Un sea es uno más pequeñito. Un homer más chiquito todavía. Es aproximadamente 2 litros, un cab, un litro 250 mililitros, un kénice, también traducido como litro, pues es aproximado al litro, etcétera. Unidades de medida, por ejemplo, una caña larga son 6 codos o 10 pies o 3 metros.
Una caña son 6 codos. El codo como tal se utilizaba como medida. La brasa, que era media caña. Un codo largo, que eran 51 centímetros. Un codo o 2 palmos, que eran 44 centímetros. Un codo corto, etcétera. Entonces, esto nos da una idea de cómo las transliteraciones a veces no eran exactamente directas. Uno lee esto, hay traducciones que ya las traen convertidas. Sin embargo, hay quienes son un poquito más fieles al texto original y las dejan como tal en el texto así. Eh, Ahorita no recuerdo un ejemplo así directo, pero el que más recuerdo que era, por ejemplo, que se medían las ofrendas de grano, se medían en nefas. Entonces, esas traducciones pues quedan así. No, hay quienes ya, hay traducciones que ya las traen convertidas a toneladas, a kilos, etcétera. Pero pues si somos así muy puristas, se puede leer de esa manera también. La traducción literal es la que transmite es la que se transmite hasta donde sea posible el significado exacto de las palabras originales. Sigue el texto original palabra por palabra y por lo tanto refleja los giros propios de la lengua y no los del propio idioma a traducir. Es decir, trata de ser lo más fiel al texto original. Tenemos también la forma de traducir como expresión equivalente. Es el giro que siendo propio de un idioma corresponde exactamente al del otro. En cierto sentido es el de la contraparte de la traducción literal. Solo tendrán significado en un idioma extranjero si se traduce con sus respectivas expresiones equivalentes. Solo en tiempos recientes se le ha dado importancia a las expresiones equivalentes en las traducciones de la Biblia, pero aún subsisten en ellas muchos hebraísmos y helenismos, es decir, mucho del griego y del hebreo. Uno de estos, por ejemplo, es echar o traer la sangre. Si alguien puede leer Hechos 5:28 rápidamente. Y esta expresión es equivalente en castellano a echar la culpa o culpar de la muerte. Hechos 5:28, si alguien me hace el favorcito de leerlo por ahí. Hechos 5:28, nadie. Yo, Una. A ver, Hechos 5, 5:28. Hechos 5:28 dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Ah, no, Hechos 6:25. 5:28. Perdón, sí, 5:28. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, Ok, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con enseñanza acerca de él muy bien. y quieren Aquí, hacernos responsables de su muerte. esta traducción que estás leyendo, ¿cuál es? Esta es nueva traducción viviente, pero Ok. ¿quieres que la lea en Reina Valera? A ver si tienes por ahí la Reina Valera 60. Bueno, aquí la tengo ya. Dice, diciendo, Ok. no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, como tú lo acabas de leer ya en la nueva traducción de viviente, querían hacerlos, los fariseos estaban simplemente diciéndoles que querían culparlos a ellos de la muerte de Cristo, echando su sangre sobre él. O sea, no es que les echaran cubetadas con la sangre, ¿no? Y como acabamos de ver, de una traducción a otra, de una revisión a otra, porque son diferentes versiones, la revisión 1900, Reina Valera 60 y la nueva traducción viviente, son diferentes versiones. Vemos que una ya es más exacta en cuanto a decir en un castellano más actual qué es exactamente lo que se quiso decir en ese pasaje. ¿Ok? Muy bien.
Eso es en cuanto a expresiones equivalentes. En cuanto a definiciones relativas a las versiones, tenemos que es la explicación, perdón, la interpretación es la explicación del sentido de una palabra o frase. En otras palabras, la interpretación tiene que ver o no con lo que el autor dice, sino, perdón, la interpretación tiene que ver no con lo que el autor dice, sino con lo que quiere decir. Por lo que respecta a las versiones, la interpretación es muy necesaria cuando la traducción es literal, ya que los hebraísmos y helenismos que ésta contiene son frecuentemente incomprensibles por el lector común. Aquí quiero mostrarles algo muy interesante que regularmente yo tomaba como ejemplo, pero ahora precisamente la nueva traducción viviente ya lo trae de una manera literal como el texto original hebreo. Ahí en Primero de Reyes 18, 25 al 28, aquí lo tengo ya señalado. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en tres diferentes versiones. Primero, en la Reina Valera 1960. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando acerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Pongan atención en este versículo. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Pues no sonaba muy burlón, realmente. Ahora vamos a ver la nueva versión internacional, que esta fue también muy socorrida, muy usada últimamente, antes de la nueva traducción viviente. Dice el 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Hasta aquí, pues como que su burla no es como que así muy trascendente, ¿no? Y vamos a ver la nueva traducción viviente. Aquí tenemos la nueva traducción viviente. Y dice, así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. ¿Notan la diferencia en este punto? Tal cual, la Biblia originalmente dice esto. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Recuerdo una versión que llegué a leer que decía, tal vez
fue a cubrir sus pies, cosa que de repente como que no se entiende. Pero pues si uno lo piensa un poquito, a ver, si me bajo la túnica o los pantalones, cubro mis pies para hacer mis necesidades. Y uno se quedaba pensando, sí será. Pero pensemos un poco en las personas que hacían estas traducciones, que eran pues hombres increíblemente correctos, muchos de ellos, pues monjes ya del Imperio Romano, o incluso esto es Antiguo Testamento, pensemos en la Septuaginta, que eran sabios judíos, que eran personas increíblemente encumbradas, que habrían dicho, no, ¿cómo le vamos a poner eso ahí? ¿Cómo le vamos a poner que se está burlando Elías y les dijo que su Dios se fue a hacer del baño? Mejor nada más vamos a ponerle que ahí que pues, andaba ocupadito. Entonces, esto es, esta traducción, la nueva traducción viviente, es una traducción muy fiel al original y aquí lo estamos viendo. Esto que les comento, pues si lo ve a uno así en las diferentes versiones, no lo logra uno captar hasta si no es porque uno conoce un poquito la profundidad de la escritura y conoce algunos de los pasajes en profundidad y sabe exactamente lo que se dijo de manera literal. Sin embargo, pues hay que tener cuidado, como yo les decía. Algunas de las recomendaciones es esta, por ejemplo, usar la nueva traducción viviente porque es muy fiel a la escritura original, o en su defecto la versión 1960, que también es muy fiel al original. Estos detallitos pues son salvables. Lo que importa realmente son las verdades, las grandes verdades bíblicas que estas traducciones pues nos abren para que nosotros tengamos vida abundante. ¿Amén? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento, algún comentario. Eh, yo, Filipe, un comentario. Quizá, creo que tú ya lo mencionaste. Te dejé de escuchar. Se está entrecortando. Igual si gustas quitar tu cámara porque te estás cortando mucho. En líneas y comenzabas un poquito con este tema, pero para aquellos Te dejamos de escuchar, Isaac. se entrecorta. A ver, ya que te Sí, escuchamos. recortado. Sí, 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 se está entrecortando mucho. Te volvemos a Lo dejar. habías mencionado. Bueno, si gustas en un momentito lo retomamos, a ver si mejora la, este, la recepción. Ok, vamos a continuar. La siguiente manera en que la escritura es traducida es a través de la adaptación. Dice que es la sustitución de ciertas ilustraciones de una obra original por otras más comprensibles a los lectores de una traducción de esa obra. Los escritores sagrados se valieron de excelentes ilustraciones para comunicar las verdades divinas a sus contemporáneos. Muchas veces, sin embargo, estas ilustraciones son un poco obscuras para los lectores de una versión algo literal de la Biblia. Se hace necesario entonces ilustrarlas a su vez para hacerlas más inteligibles. Sin duda, Isaías no se habría referido a la grana ni a la nieve si hubieran escrito para un pueblo como algunos de la actualidad que no conocen ni la una ni la otra. Por ejemplo, alguien que tal vez ha vivido toda su vida aquí en México, en el Estado de México, a lo mejor no conocemos la nieve o no conocemos la grana, que es precisamente un material que es muy, muy rojo. ¿Alguien me puede ayudar? Isaías 1 al 18, 1:18, perdón. Si no, por acá les... Yo lo tengo. Adelante, por favor. ¿Cuál lo leo? Isaías 1:18. Ok.
Es, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok. Tenemos esas traducciones. La grana es un material muy rojo, así como, como el carmesí. O sea, se habla mucho en la poesía acerca del rojo carmesí cuando se refieren mucho a la sangre. Entonces, esta es una manera de hacer una adaptación literaria para hacer una situación un poquito más entendible. ¿Ok? Las traducciones libres. La traducción libre es la que transmite el sentido general del texto original en vez de cada una de sus palabras. Es por lo tanto la antítesis de la traducción literal. La traducción libre incluye expresiones equivalentes, interpretaciones y adaptaciones. Y estas traducciones son, hermanos, las más peligrosas porque cualquiera que a lo mejor quisiera pudiera decir, pues es que el día de hoy ya hay mucho material con el cual yo pudiera hacer mi propia versión. Yo pienso que ya conozco, yo pienso que ya tengo un poquito de estudio. Voy a, sí, a basarme en los textos originales, pero ya también hay muchas, muchas, muchas versiones. Entonces, no voy a hacer una traducción original del original, sino que voy a hacer una traducción libre. Y aparte de tomar los originales, voy a tomar, pues, lo que podría ser el imaginario popular para que la gente me entienda mejor. Y pues es lo que les comentaba de esta nueva traducción que está circulando en Estados Unidos mucho, que utiliza ciertos juegos de palabras o ciertas palabras para tratar de orientar el texto hacia un pensamiento que ellos exactamente quieren dirigirlo y no precisamente a lo que la traducción original debería decir. Estas traducciones son las que de repente con las cuales debemos de tener mucho cuidado. Hay, por supuesto, imperfecciones de las versiones y debido a diversos factores, algunos de los cuales acabamos de considerar, las traducciones son generalmente imperfectas. Uno de estos factores, si acaso no es el principal, es la dificultad de hallar expresiones equivalentes entre las lenguas de pueblos que son culturalmente diferentes entre sí. Y esta dificultad se acrecienta en el caso de las versiones. Por lo mismo, los creyentes deben evitar las posiciones extremas en sus críticas a determinadas versiones. En el caso de discrepancias con una versión, lo mejor es asegurarse del sentido del pasaje en discusión, yendo a las lenguas originales de la escritura. No hay como ir directamente a los originales de la escritura. Definitivamente no hay como eso. Y el día de hoy hay muchas herramientas. Antes no las había tanto, había que estudiar mucho, había que comprar muchos libros, pero el día de hoy a través de Internet tenemos muchas herramientas para entrar directamente al texto y saber exactamente qué es lo que Dios quiso decir en exactamente las palabras que pueden ser traducidas del hebreo y del griego. Eh, Esto es muy, muy normal. En algún momento he trabajado con equipos que han estado dispersos en diversos países, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, y tuve un equipo grande de personas con las cuales estaba laborando en Colombia. Un día nos conectamos para una reunión y estaba yo revisando, mientras se conectaban todos, estaba yo revisando algo y me dice un compañero, pero qué juicioso andas. Me decían Pipe, pero qué juicioso andas, Pipe. Y yo era la primera vez que escuchaba la expresión. Y yo, no, pero si yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Por qué juicioso? Esa expresión quiere decir que uno estaba trabajando mucho, que estaba muy enfocado, muy concentrado en el trabajo que estaba realizando y para ellos eso es ser juicioso. Y al momento no le entendí yo, ¿por qué me dice que soy muy juicioso? ¿Qué onda? Pero ya después investigué un poquito y dije, ok, era eso.
Pero, y esas terminologías que, por ejemplo, a lo mejor en nuestro español, de una región a otra suelen cambiar, suelen ser diferentes. Eh, por supuesto que las vamos a encontrar al tratar de traducir la escritura. ¿Por qué? Precisamente porque también, como nosotros tenemos nuestras maneras de expresarnos, el pueblo de Israel lo tuvo, el pueblo a través de tantos miles de años, por supuesto que los idiomas y las expresiones fueron cambiando, en tiempos de Jesús ya eran otras, etcétera. Entonces, todo eso eh, suele dificultar un poquito la traducción. Sin embargo, como les decía hace rato, afortunadamente tenemos hoy día muchas maneras de entrar directamente al texto y pues gracias a Dios por ello, porque podemos saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que, seguimos con la clasificación de las versiones. Las versiones parafraseadas o las paráfrasis son las que contienen una traducción libre y frecuentemente amplificada del texto original con el fin de hacerla más inteligible. Un ejemplo bien conocido de versión parafraseada es la Biblia al día. Hay una versión que sí se le conoce como la Biblia al día y en otras partes se conoce como la Biblia del Dios viviente. Las versiones revisadas o revisiones son aquellas que se les da el nombre luego de una cuidadosa revisión y que han sido corregidas, por lo cual deberían también llamarse más bien versiones corregidas, no a lo mejor revisiones. La revisión que nosotros más conocemos es la de Cipriano de Valera, que fue considerado hereje por la Iglesia Católica y fue un español que tradujo precisamente la Biblia. Y sobre las cuales muchas de las traducciones que hoy tenemos se deben a este señor, a Cipriano de Valera. Son ejemplos, la versión 1909 y la versión de 1960, que es una de las más conocidas, se deben precisamente a Cipriano de Valera. Y son ejemplos de revisiones. Las versiones críticas se llaman así por el texto crítico de las escrituras que se conoce como el Códice Alejandrino. Y un ejemplo de esta es la nueva versión internacional. A través del Códice Alejandrino, bueno, eso ahondo un poquito más ahora. A diferencia de las versiones críticas, las versiones populares son traducciones libres de la escritura. Su lenguaje es sencillo y claro, con el fin de que todo lector pueda entender el mensaje de Dios. Un ejemplo de este es la versión que tiene el título de Dios habla hoy. También esta es una, si uno va, por ejemplo, a una librería cristiana y pide, quiero una Biblia de la versión Dios habla hoy, y existe. Y uno la puede pedir así. Y esta es una versión popular, tiene un lenguaje un poquito más sencillo de entender. Acerca de las versiones críticas, hablábamos del Códice Alejandrino. Y este es un códice que data del siglo V después de Cristo y es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y completos, tanto en griego, tanto en griego como al sinaítico y al vaticano. Es decir, que son derivados del hebreo sinaítico, así se le conoce también. Esta es una terminología un poquito más doctrinal en cuanto al catolicismo, es decir, se refieren al Sinaí, al texto hebreo, y por eso se le denomina sinaítico. El códex contiene gran parte de la Septuaginta. ¿Alguien recuerda qué es la Septuaginta? ¿Que me quiera decir qué fue la Septuaginta? ¿Y quién la hizo? Lo vimos la clase pasada. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono por ahí? La Septuaginta se llamó así por 70 personas. ¿Quiénes fueron esas 70 personas? Y ahí ya casi les dije todo. ¿Nadie? Recordemos que la Septuaginta
fue una revisión que hizo, bueno, más bien fue una colección que hizo Esdras de todos los textos sagrados del pueblo hebreo. Y se llamó así porque se reunieron 70 judíos sabios, escribas, doctos en la ley, a hacer un canon de lo que ahora nosotros conocemos como Antiguo Testamento. En ese momento, pues se le denominó simplemente la Septuaginta porque fue a partir de estos 70 judíos sabios, escribas, no fariseos, sino que escribas, que eran doctores de la ley en su momento y que hicieron el primer canon de la escritura, que no era porque contuviera 70 libros, sino porque estas personas eran 70 hombres que le dieron forma a este nuevo canon. Este códice alejandrino es este que están viendo en la imagen, tal cual, se conserva en la Biblioteca Británica y es fundamental para la crítica textual por sus variaciones y su antigüedad. Esta versión resulta del estudio comparativo de los manuscritos bíblicos antiguos. Cuando alguien llega y nos dice, no, pues es que ya la Biblia ya no existe, o sea, la Biblia original ya no existe, ya no hay nada que nos diga que el libro que tenemos ahora, que ustedes le dicen Biblia, que los cristianos, no hay nada que lo avale. Por supuesto que sí. Una de estas evidencias es este libro, el Códex Alejandrino. ¿Por qué? Porque se conserva desde entonces, se conservó en el Vaticano y ahora está en el Museo de la Biblioteca Británica. Y fue a partir de que fue la primera versión latina, perdón, la primera colección que se hizo de los textos sagrados, que se tiene una referencia exacta de lo que se hizo anteriormente. No sé si me estoy dando a entender, si me estoy expresando bien. Abran su micrófono para que no me sienta yo tan solo. Todo bien, Philip, muchas gracias. Muy bien. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho el código alejandrino. Recordemos que la ciudad de Alejandría, una de las, uno de los, ay, ¿cómo se llaman? Las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo era la Biblioteca de Alejandría, que fue precisamente construida por Alejandro Magno. ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Era coleccionar o juntar todo el acervo cultural de su tiempo en una sola biblioteca y a través de todo el imperio que él conquistó, toda la cultura, todos los libros se los llevaban a la biblioteca de Alejandría. Entonces se piensa que este libro fue escrito ahí en el código alejandrino, fue creado ahí precisamente porque pues tenían el acervo cultural de todo el mundo en ese momento. Pensemos hoy en Wikipedia, es lo que era la biblioteca de Alejandría en ese momento. Tenemos versiones directas, que son aquellas cuyos textos han sido traducidos directamente de las lenguas originales, como la versión de Casiodoro de Reina y algunas actuales. Aquí tenemos una imagen de Casiodoro de Reina, que tradujo directamente de las lenguas originales y sobre las cuales se basan ahora nuestras revisiones. Las revisiones del 1909, 1960 principalmente, se basan en estas versiones de Casiodoro de Reina, por eso se tiene contexto de que son muy fieles y apegadas al texto original. Las versiones indirectas son traducciones de otra traducción. Podríamos también decir que son traducciones libres. De esta clase son muchas de las versiones católicas romanas, pues están basadas en la Vulgata de Jerónimo de Estridón, el cual tradujo al latín los textos originales. Jerónimo de Estridón fue el creador de la famosa Vulgata latina. Él tomó los textos originales y él quiso traducirlo al latín que se hablaba comúnmente en el Imperio Romano
de ese momento y por eso se conoce como la Vulgata Latina, es decir, el libro que contenía en el idioma latín que se hablaba vulgarmente, es decir, en el pueblo, pues la escritura. Entonces, cualquier romano que era estudiado, que podía tener acceso a educación para poder saber leer y escribir, pues podía tener acceso a la Vulgata Latina y entender la Biblia. Y esto fue obra de Jerónimo de Estridón. Hay versiones antiguas y se conocen con este nombre las versiones que antecedieron a la invención de la imprenta. Antes todos recordemos que se hacía a mano, o sea, tener un libro era un esfuerzo titánico y pues todo eso era a mano, por eso solamente las personas extremadamente ricas, reyes, por supuesto, el clero en su momento, pues eran los que eran poseedores de libros. El pueblo normal pues no tenía acceso a eso. Posteriormente a la imprenta, en el siglo XV, pues ya el tener acceso a un libro era un poquito más sencillo, un poquito más fácil. No cualquiera todavía podía tener un libro, pero sí empezó a ser más fácil el poder acceder a un libro. Pensemos en estos términos. Yo recuerdo cuando comenzaban los celulares, hace algunos años, no tanto, pero quienes lo recuerdan, recordarán los comerciales de Telcel que los hacía la doña. ¿Cuánto cobraría la doña por un comercial de Telcel para anunciar un celular? Eran aparatos y dispositivos cuyo target, cuyo mercado era gente de muchísimo dinero, porque solo ellos, cuando una tecnología comienza a salir, recordemos que es muy cara. Entonces era un nicho de mercado que para solamente algunos y por eso esto se daba de esta manera, ¿no? Solo la doña hacía los comerciales de Telcel para que uno comprara su celular y eran unos pequeños monstruos, ¿no? Los celulares de ese entonces. La tecnología avanza y ahora cualquiera pues puede acceder a un celular, aunque sea de manera sencilla, pero prácticamente cualquiera pues puede traer su celular de la misma manera. Pensemos en esos términos, no cualquiera podía poseer un libro cuando realmente las imprentas comenzaban porque era pues también caro producirlo y era tecnología de punta. Ya con el tiempo, pues ya cualquiera podía acceder a un libro como el día de hoy. Las versiones modernas son aquellas traducciones de la Biblia que fueron hechas desde la invención de la imprenta hasta nuestros días. Las versiones parciales, recuerdan, por ejemplo, hay versiones parciales de la escritura, como los famosos Nuevos Testamentos, los chiquitos que luego se encuentran mucho, bueno, no sé ahora, pero antes, cuando uno llegaba a un hotel, principalmente en Estados Unidos, también en México había esa costumbre de dejar un pequeño Nuevo Testamento ahí en la habitación. Y era solamente el Nuevo Testamento, no era la Biblia completa. Ese Nuevo Testamento, pues, es una versión parcial de la Biblia completa. Podemos pensar en esos términos de esta manera. Las traducciones completas, las versiones completas son las traducciones de la escritura como las conocemos hoy todos nosotros. Son traducciones que contienen todos los libros de la escritura. Y también podemos tomar como ejemplo las traducciones que se hacen a las diferentes lenguas autóctonas que hay en México. Destacan versiones, por ejemplo, de las cuales se han traducido al maya de Yucatán, al chol de Tumbalá, al tzotzil de Chenaló, de Chiapas, en San Juan Chamula, del náhuatl de la Huasteca, el huichol, el zapoteco, el purépecha, el mazateco y el mixe. La Biblia ha sido traducido a estos idiomas que a veces somos un poco despectivos y les decimos, ay, son dialectos. Son verdaderos idiomas, son idiomas muy completos que tienen una estructura como el español la tiene. Son súper completos y a veces hasta más extensos. Por ejemplo, el maya es muy extenso sabemos que los mayas eran científicos, entonces ellos tenían un lenguaje muy amplio para describir los descubrimientos científicos y los hallazgos científicos que ellos tenían. Entonces,
A veces somos un poquito despectivos en ese sentido porque son verdaderos idiomas estos idiomas indígenas de nuestro México y a ellos ha sido traducido también la escritura, gracias a Dios. En conclusión, tenemos que actualmente pues contamos con una variedad de diversas versiones y cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles versiones o revisiones son las mejores? Y pues la respuesta depende del criterio con las que las juzguemos. Una de las versiones que son más usadas es la versión Reina Valera de 1960. En su momento también la nueva versión internacional fue muy usada hasta hace unos años, antes de la nueva traducción viviente que les mostré hace un poquito. Y pues definitivamente yo creo que a donde si tenemos la certeza de que es una traducción que fue hecha directamente del texto original, podemos confiar que es una buena traducción y a través de ello, pues nosotros esperamos que Dios nos hable. Lo más importante es que a través de ella nosotros podamos crecer y que nosotros permitamos que a través de ella Dios nos hable y el Espíritu de Dios nos hable. Aquí le puse, si además queremos una versión clara, es mejor una versión popular de las actuales, como la nueva traducción viviente. Y si preferimos una versión más fiel, pues no hay como irnos a las versiones tradicionales. Y algunas de estas son obras clásicas en sus idiomas, como la versión de King James, la versión por excelencia del idioma inglés, es la versión King James. Eh, por cierto, ¿alguien sabe qué significa, cuál es la traducción de James? Kings, pues es rey, pero James, ¿cuál es el nombre con el que con qué nombre se traduce James? ¿Alguien quiere abrir ahí su micrófono? Les adelanto que no es Jaime. ¿Es Felipe? No, es Santiago. Si ustedes ven el índice de ahí de la King James, la versión King James, es el libro de Santiago, es el libro, la epístola de Saint James. Muchas veces se confunde porque es muy, parece que dice Jaime, pero no, es Santiago. El nombre que se traduce como James al español es Santiago. Porque es interesante conocer. Entonces, hermanos, pues hasta aquí el día de hoy. Eh, Gracias a Dios porque nos permite conocer un poquito más acerca de cómo se ha formado su palabra, cómo hasta ahora pues se ha venido reestructurando, las personas que la han traducido y pues ha sido una labor interesante a través de los siglos y que a través de los siglos permanece fiel a la estructura que Dios nos dejó para que pues pudiéramos tener en nuestras manos su palabra y entender su propósito para nosotros. Amén. Y si alguien tiene algún comentario o alguna duda, algo que quisiera aclarar, alguna otra cosa que quisiera platicar, con todo gusto. ¿Puede abrir su micrófono? Muy bien, espero que ahora sí me escuche. Lo Te que escucho. lo A que ver quería si. yo, ok, lo que quería comentar yo hace ratito es que, por ejemplo, para algunos que hoy forman parte de Amor y Gracia, a lo mejor es un primer acercamiento hacia este tipo de conocimiento y muchas veces, pues bueno, pueden encontrar estas diferentes versiones, estas diferentes revisiones que tú ya nos comentabas y a lo mejor entrar en ese como, pues no dilema, pero sí pregunta de que, oye, entonces, ¿cuál Biblia es la cristiana? ¿No? Entonces, Sí, pues solamente repetirles, y te decía yo hace ratito, ¿no? Entre líneas, tú ya nos habías comentado hace rato que, o sea, la Biblia, cualquiera de estas revisiones o cualquiera de estas versiones, son parte de la Biblia que nosotros comúnmente leemos, que estudiamos.
simplemente son traducciones, son versiones, eh, llamémosle, no transformadas, pero traducidas a un lenguaje un poquito más entendible o más actual que el que podemos ver, por ejemplo, simplemente, ¿no? En la Reina Valera. Entonces, sí tenemos que tener ahí un cuidado especial justo en las traducciones libres, ¿no? Como las que decía Felipe que nos enseñaba ahorita en el discipulado. Pero, pues bueno, realmente hay traducciones muy, muy buenas. Si ustedes pueden hacer memoria o pueden recordar de los domingos, por ejemplo, a mí me gusta mucho predicar con Nueva Traducción Viviente, justo porque es un lenguaje muy, muy coloquial, muy actual y con líneas muy, pues sí, muy actuales, ¿no? Muy frescas que cualquiera puede entender. Hay algunas enseñanzas, como por ejemplo, en esta ocasión, esta serie de los siete yo de Jesús, eh, yo he estado como saltando entre Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente por el peso o por pues las palabras, ¿no? Que quiero resaltar. Hay algunas palabras que Sí, podemos entender o aprender de mejor manera en Reina Valera. Y hay otras que las podemos estudiar y trabajar de mejor manera en otra versión o en otra revisión, ¿no? Como nueva traducción viviente. Pero, pues bueno, tenemos la nueva versión internacional, Dios habla hoy. También una versión muy, muy buena es la de las Américas. Es una muy buena traducción de la palabra, de versión. Este, por ahí hay una que es muy apegada a los originales, que es la Biblia Peshita, que también está muy, muy buena. Mucho tiempo yo la ocupé hace algunos años antes de que entrara al seminario. Y así van a encontrar algunas, ¿no? Obviamente aguas con los evangelios apócrifos. Esos sí no son parte, ¿no? Como ya lo decía Felipe hace algunas clases del canon. Entonces, esas están excluidas, ¿no? De la Biblia y las versiones que hoy pudimos entender. Entonces, tenemos suficientes herramientas, suficientes versiones, etcétera, para poder estudiar la Biblia, ¿no? Ya cada uno de nosotros nos acomodamos en la que más entendamos, en la que nosotros sintamos que discernimos lo que Dios nos quiere hablar para nuestra vida. Así que, pues, hay diferentes opciones para que podamos ahondar en la palabra. Las más comunes, repito, Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, y quizá por ahí Dios habla hoy, y bueno, cualquiera de estas es muy buena para el estudio que tenemos. así es. Esta página que se llama Bible Gateway, aquí hay muchísimas versiones. Tenemos en inglés. Aquí les decía, pues aquí les puedo mostrar lo que veíamos hace un ratito. Aquí por aquí anda la de King James. Mm, la de Darby. Esta es la Biblia protestante por excelencia, la King James. Les tenemos en español, pues todas estas. Hay muchas revisiones y versiones que aquí las podemos encontrar. Y podemos encontrar, si por ejemplo ustedes buscan aquí un texto, eh, pongamos aquí Isaías 53:15, por decir alguno. Lo que hace esta búsqueda es que se las muestra a ver, no me lo encontró, a cualquier versículo random. Es que lo tenía en inglés. Por eso no me encontró nada. Lo que va a hacer, uy, ya no quiso cambiar. Bueno, a ver. No me la quiere cambiar. Bueno,
Lo que va a hacer aquí es que me va a buscar en todas las revisiones. No sé por qué no lo está queriendo hacer, no me quiere cambiar al español. Ahí está. Bueno, lo que quería mostrarles es que sale la lista de todos los versículos en todas las diferentes versiones, entonces ya uno puede ir viendo cuáles son las diferencias en cada una de esas versiones y uno puede leer ahí más o menos cómo se van diferenciando una de otra. Y esta página pues es muy buena, Bible Gateway. Y pues nada, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Ya nos pasamos 5 minutitos de la hora. Gracias por su atención, hermanos. Más al ratito les envío la presentación para que la tengan. Y también si ustedes tienen alguna otra, eh, algún comentario o alguna duda, con toda confianza, nos pueden enviar un mensaje directamente, ya sea a Yaudeli, a mí, a nuestro pastor, para cualquier duda que ustedes tengan o cualquier comentario. Ahí podemos platicar un ratito.